era el punto 1. El milagro más grande es que Cristo resucitó de verdad. Se les apareció a los discípulos, ese era el ejemplo, y decíamos esto, ¿no? Y la pregunta era, ¿cuándo nos habíamos dado cuenta de que Él resucitó en nuestras vidas? ¿Sí? Era cuando teníamos o cuando tuvimos ese encuentro personal con Él, y es ahí donde Él se nos reveló, ¿sí? Y el segundo punto que dice Jesús nos muestra que Él es real, pero nosotros no lo queremos creer, todavía dudamos, y este punto nos hablaba algo diferente o algo que tal vez con el primer grupo o con ese jueves anterior hablábamos. Decía esto, que muchas veces nos cuesta creer aún en nuestro asombro por lo que sucedió, por lo que sucede. A veces no podemos creer que el Señor sigue siendo real en nosotros. Entonces decía esto, y cada vez que eso suceda en nuestra vida, o cada vez que nosotros queramos alejarnos o separarnos de su presencia una vez más, Él nos va a hacer recordar de que Él es verdad, que Él realmente resucitó, y en todo momento, ¿sí?, nos va a dar esa oportunidad. Por eso es ahí que se cumple: ¿quién me separará del amor de Cristo? Nada. O sea, ¿por qué? Porque Él siempre se va a encargar de que nosotros nos volvamos a reencontrar con Él, ¿sí? Nosotros teníamos unas temáticas, muchas iglesias lo han hecho por un tiempo, lo llamábamos encuentros, ¿sí? Y en esos encuentros eran días o un día, horas, que hablábamos, o teníamos varios temas para escuchar y demás, y para ministrar, y trataba de muchas temáticas. Entonces pasábamos por ese encuentro de sanidad, de perdón, de restauración, de conocer. Bueno, íbamos conociendo hasta llegar al punto de que Él resucitó, y bueno, según cómo eran las temáticas de las charlas o de los encuentros. Pero después decíamos, después que pasaba un tiempo, hacíamos el posencuentro o el reencuentro, decíamos. ¿Por qué? Porque necesitábamos más. No, porque necesitábamos reencontrarnos nuevamente con Él, ¿sí? Y eso es lo que tiene que suceder en nuestra vida cada vez que empezamos el día, volvernos a encontrar con Jesús, ¿sí? Ese es el propósito de conocer un poco más a Jesús, ¿sí? El punto 3 dice: ¿cómo nos habla Jesús a nosotros? ¿Sí? Recuerden que la base de este tema la encontramos en Lucas 24, ¿sí? Ahí veíamos, a partir del 36 comenzábamos a tocar algunos puntos, pero en este caso para el punto 3 vamos a ir a Lucas 24, 44 al 46, ahí lo tienen anotado, pero si no se los leo, y dice: y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, ¿sí? Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, ¿sí? Y el 46 dice: y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Entonces, una vez que desaparece, cuando apareció, veíamos en el primer punto, Él dice paz, porque ellos tenían miedo y demás, y después ellos no seguían creyendo, y ahí les dijo, les pidió de comer, entonces para demostrarle que realmente era Él en cuerpo. Y después suelta esto. Entonces el título de este punto es: ¿cómo nos habla Jesús a nosotros? ¿Cómo nos habla Jesús? ¿Cómo te habla Jesús? De la misma forma que les habló a los discípulos. De la misma forma que nos habla a nosotros en este tiempo. ¿Sí? Dice: es necesario que a nosotros también se nos abra el entendimiento, que creamos en el unigénito Hijo de Dios, que lo invitemos a morar dentro de nosotros, a hacerlo el Señor de nuestras vidas, que Él sea el centro de todo lo que hagamos. ¿Sí? Es necesario que a nosotros se nos abra el entendimiento. Prestaron atención a lo que dice el versículo
45. Si alguien no tiene la Biblia, ahí está escrito, pero fíjense que en la Biblia, ¿no? Conocemos la Biblia, en la Biblia las partes rojas, ¿por qué está escrito en rojo? Son las que habló el Señor. Son las que habló el Señor. Pero el 45 hace una aclaración. No lo está diciendo Jesús, sino que hace una aclaración de lo que está diciendo Jesús. Fíjense que el 44 está en rojo y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Sí? Entonces todo lo que estaba escrito acerca de él, en la ley de Moisés, a través de los profetas, todos los profetas que habían anunciado su venida, su muerte, su resurrección, y en los salmos hablan del Señor. ¿Sí? Los salmos están llenos, las palabras están hablando siempre de Jesús. ¿Sí? Entonces 45 dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Las charlas anteriores, cuando hablábamos esto y en algunas otras ocasiones, yo siempre digo esto: hoy a nosotros no nos tendría que costar tanto entender lo que dice la palabra. ¿Por qué? Porque nosotros ya conocemos la historia. Aun si no hemos leído la Biblia, la gente ha escuchado, la gente ve, la gente vio, ¿sí? Y entonces puede celebrar la Pascua y demás. ¿Por qué? Porque hay cierto conocimiento. Pero no está hablando de ese conocimiento. Entonces dice: y les abrió el entendimiento para que puedan conocer lo que dicen las Escrituras. Y este es el punto que nosotros tenemos que lograr que suceda en nosotros. ¿Cuándo? El otro día decía esto: ¿cuándo Jesús resucitó en tu vida? ¿Cuál era la respuesta? Cuando se nos manifestó, cuando se nos reveló, cuando tuvimos ese encuentro personal con Él. Es ahí que cuando nosotros descubrimos que Él es verdad, que Él resucitó, nuestra vida empieza a transformar, nuestra vida empieza a cambiar. Pero ¿cómo comienza a cambiar? Cuando entendemos lo que el Señor dice. Antes no entendemos. Antes podemos leer, antes podemos conocer, antes podemos estudiar. Pero si Él no nos abre el entendimiento, simplemente va a ser un libro más. Simplemente va a ser unas palabras más. Y déjenme tomar este atrevimiento de decirlo de esta forma. Sin que Él nos abra el entendimiento en nuestro espíritu, en nuestro corazón, en nuestra mente, esto simplemente es un libro más. Puede ser cuentos, ficción, lo que quieras llamarlo. Pero si el espíritu no te abre el entendimiento para que puedas conocer y comprender de quién está hablando acá, simplemente va a ser un libro más. Hay un viejo dicho que decimos: la letra mata al espíritu, siendo muchas leyes mata al espíritu. Y eso es verdad. Mucha ley mata al espíritu. Para que esto recobre vida, para que esto sea activada en nuestras vidas, el Espíritu tiene que abrir nuestro entendimiento. El Espíritu Santo tiene que venir sobre nosotros, ¿sí? Y tiene que suceder lo mismo que sucedió con los discípulos. Nuestro entendimiento tiene que abrir. ¿Qué dijo Job? ¿Cómo termina Job? De oídas te había oído. De oídas te había oído, de lo que hablaba, de lo que me contaban, yo hablaba, yo decía, pero ¿qué dice? Más ahora mis ojos te ven. ¿Cuándo se le abrió el entendimiento? Cuando empezó a conocerlo a Él. A través de las vivencias, de las experiencias vividas con el Señor. Eso es abrirte el entendimiento. Eso es cuando la palabra de Dios se revela a nuestras vidas. El sábado compartía el oír por la palabra. Y decía esto: la palabra de Dios se vuelve viva en nuestras vidas cuando nosotros escuchamos la palabra, pero escuchamos con fe la palabra. Entonces, cuando escuchamos o leemos o entendemos la palabra con fe, eso hace que la palabra se vuelva real en nuestra vida. Entonces ya deja de ser un libro más y empieza a ser la verdad y la palabra de Dios, lo que Dios dice.
Daba el ejemplo de lo que le había sucedido a la mujer del flujo de sangre. ¿Qué le pasó a la mujer del flujo de sangre? Fue sanada. Pero después de cuándo fue sanada? De que tocó el borde de su manto, ¿no? Pero antes sucedió algo. Antes dice la palabra que ella escuchó hablar de Jesús. Escuchó de ese Jesús que sanaba, de ese Jesús que hacía milagros. Entonces, ¿qué hizo? Escuchó y puso por obra lo que había escuchado. Entonces, ahí lo tomó. Entonces, ahí la palabra, ¿sí?, entró en su espíritu y eso generó que la fe en ella se pueda activar. No a propósito o no por casualidad o no porque quedaba lindo, Dios le da una orden a Habacuc. ¿Saben cuál fue la orden que Dios le dio a Habacuc? ¿Qué tiene que hacer Habacuc? ¿Conocen a Habacuc? Habacuc recibió palabra de Dios. ¿Y qué le dijo Dios? Que vas a escribir en tablas. Escríbela en tablas. ¿Y qué le dijo Dios? Y hazla correr. Y hazla correr. No solamente tenía que escribirla, no solamente la recibió, no solamente la escribió, sino que la tenía que hacer correr. ¿Y qué hacerla correr? Darla a conocer. Anunciar la palabra de lo que Dios le había dicho. ¿Para qué? Para que la palabra recobre vida. Cuando nosotros tenemos el Espíritu y cuando el Espíritu nos abre el entendimiento, ahí nosotros podemos hacer lo que la Biblia dice. ¿Qué dice la palabra o qué dice la Biblia acerca de nuestros labios? ¿Qué tienen nuestros labios? Poder. Entonces ese poder empieza a orar o se empieza a manifestar ¿cuándo? Cuando nosotros damos o ponemos en marcha nuestra fe para creer lo que dice la palabra. Entonces los discípulos, como el otro día lo veíamos criticando, yo te voy a contar algo, yo sabía cómo venían los puntos que iban a tocar. Entonces muchas veces hemos criticado, aún el Señor se le apareció y no creyeron. ¿Por qué? Porque su entendimiento no estaba abierto. Porque su mente no estaba preparada para entender lo que el Señor había dicho. Jesús 3 días antes le había dicho, miren que yo me voy a morir, miren que yo voy a ir a la cruz y voy a resucitar. Él empezó a anunciar y se vieron que muchas veces dice, y otra vez anunció su muerte. ¿Saben cuándo escribió Lucas los evangelios? No vamos a decir fechas exactas, pero iba escribiendo a medida que iba caminando con Jesús. Era un diario de los eventos de Jesús. Mateo hacía lo mismo, Marcos hacía lo mismo. No, se escribieron Mucho tiempo después, cuando ellos se agarraron diciendo, entonces cuando empezaban a recordar diciendo, y otra vez había anunciado su muerte. Y otra vez había dicho esto. Y otra vez dijo el otro, pero antes no teníamos el entendimiento para comprender lo que él estaba diciendo. Hay algo que en este tiempo desató algo en mi mente o en mi espíritu. Cuando hace un tiempo leía esto, ¿no? Y muchas veces lo he compartido con ustedes, cuando Jesús le dice a uno de los escribas, a uno de los maestros, diciendo, ¿cómo lees esto? Diciendo, ¿con qué entendimiento? ¿Está preparado tu mente, tu espíritu para entender o tratar de comprender? Entender generalmente no vamos a entenderlo a Dios, pero ¿tenés tu espíritu abierto para comprender lo que Dios dice? Entonces, ¿cómo te habla Jesús? A través de su palabra. Pero su palabra no empieza a correr en tu vida hasta que tu entendimiento no se abra. Hasta que el Espíritu de Dios venga sobre tu vida y el Espíritu ponga por obra lo que dice la palabra. La ley sirvió para un tiempo, para un momento. Jesús no vino a quitar la ley como lo dice su palabra. Dice, yo no he venido a quitar la ley. Yo vine a cumplir la ley. ¿Para qué? Para que ustedes en mí puedan decir que la ley se cumplió. Pero la ley se cumple, o nosotros podemos sacar beneficios de esa ley, ¿cuándo qué? Cuando el Espíritu, ¿sí?, trae vida a la palabra. ¿Cuántas veces Dios te habló? ¿Cuántas veces Dios venía y te decía algo y no entendías, no comprendías? ¿Por qué? Porque tu espíritu, tu entendimiento no se había abierto todavía.
¿Se acuerdan que la otra vez yo ponía el ejemplo de Samuel? Samuel trabajaba, Samuel servía, Samuel estaba al lado de Elí cuando ministraba, Samuel dormía en el templo, pero dice que todavía no había conocido a Dios. No es que Dios se le presentó así en forma física, no, dice, no había conocido, no tenía entendimiento de lo que era Dios. ¿Hasta qué? Hasta que Dios abrió su entendimiento. Muchos de nosotros que estamos aquí ya tuvimos encuentros con Él. Y en ese momento nuestro entendimiento se abrió. Pero después se tiene que seguir renovando nuestra mente. No tiene que quedar solamente en ese recuerdo que un día nos hemos encontrado con Él. Me acuerdo que ese jueves, no me acuerdo en qué jueves, decía esto. Saulo era alguien que conocía la ley, que conocía la palabra. Saulo pertenecía a un grupo religioso. No lo voy a decir el nombre porque se me fue. Gamaliel. Sí. Él estaba, entonces tenía mucho conocimiento. La persecución que hacía la iglesia y los hermanos en ese tiempo era porque él tenía cierto conocimiento o entendía o conocía la ley a su forma o a la manera que la habían enseñado. Entonces él aplicaba su conocimiento. ¿Hasta cuándo? Hasta que se encontró con Jesús. Cuando se encontró con Jesús, ¿no? Después que se cayó el mar, pero Jesús le dice algo. ¿Qué le dice? ¿Qué me persigues? Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Entonces automáticamente su espíritu, su mente se abrió a ese que se había encontrado. Y es ahí cuando él dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces él pudo decir eso porque tuvo un encuentro con él. Pero pudo decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Por qué? Porque su espíritu, su entendimiento se abrió. ¿Cómo te das cuenta de que tu entendimiento, tu espíritu se abrió? ¿O vino el Espíritu Santo y vos le permitiste abrir tu corazón y tu espíritu a Dios? ¿Sabes cuándo? Cuando le decís a Dios, ¿qué querés que yo haga? Ya no voy a perseguir más, ya no voy a hacer lo que yo pienso que es así, sino que voy a hacer lo que tú quieres que haga. Lo mismo sucedió con los discípulos. Los discípulos cambiaron una vez que su espíritu, su entendimiento se abrió. Y muchos de nosotros acá ya hemos tenido ese encuentro y nuestro espíritu se abrió. Pero todos los días, de tiempo en tiempo, nuestro espíritu, nuestro entendimiento se tiene que abrir para lo que Dios quiere decirnos en este tiempo. El otro día recordaba algo, me pongo a pensar y a veces me pongo a recordar cosas y siempre digo esto hace mucho, siempre saco algo, hago referencia sobre qué, sobre el hijo pródigo, siempre traigo algo. Pero el otro día hacía memoria, decía, ¿cuál es? Con esto, ¿no? Decía esto, cuando nuestro espíritu se abre, cuando Dios abre nuestro entendimiento, ¿cuál es la palabra o cuál es el versículo o cuál es la historia que más he predicado, que me acuerdo que he predicado? ¿Y saben cuál es? No porque me han escuchado alguna vez, pero por ahí ella que me conoce más o que me escuchó siempre, y le era necesario pasar por Samaria. Entonces, cada vez que yo he compartido eso, en diferentes contextos, situaciones, he podido hablar de diferentes cosas con la misma palabra. Entonces, muchas veces lo quise hacer diciendo, bueno, yo me acuerdo que esta palabra la prediqué así y yo quiero compartir esta palabra tal cual la he predicado hace un tiempo atrás. ¿Y sabes lo que sucede? Se cambia. ¿Por qué? Porque Dios se activa y Dios se mueve y trae algo diferente. Si no, tendría que, mientras voy predicando, Gabriela me tendría que estar anotando o alguien, entonces después que vengo, lo leo y listo. Pero como el Espíritu es vida y el Espíritu se mueve y el Espíritu hace que su palabra empiece a correr, entonces nueva cada día. No importa todas las veces que pueda repetir el mismo versículo, pero si dejo que el Espíritu abra mi entendimiento, voy a poder conocer más de Él. Voy a poder conocer más de lo que Él quiere decir. Entonces los discípulos
Entonces Él les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y ora a Dios en este tiempo para que Él abra nuestro entendimiento, para que puedas comprender lo que dice Dios en tu vida, o lo que dijo Dios en tu vida, o lo que dice Dios para tu vida, para tu hogar y para tu familia, que se abra tu entendimiento. ¿Me dejas tomarme este momento? Yo te pido que cierres tus ojos. Y quiero hacer esta oración. Ayer compartí esta palabra y decía, dile a Dios lo que necesitas. Y en esta noche quiero tomarme esta parte, este punto, esta palabra, y el título ¿cómo nos habla Jesús a nosotros? Y la respuesta es como les habló a los discípulos. Pero los discípulos pudieron entender y comprender una vez que el Espíritu abrió su entendimiento. Así que yo le pido a Dios que abra tu entendimiento. Les pido al Espíritu Santo que venga sobre tu mente, sobre tu espíritu, y traiga un renuevo, que pueda abrir tu mente, pueda abrir tu cabeza, para que puedas comprender lo que dice Dios en este tiempo. Amén. Sí, Señor. Que Dios cambió su palabra, no, su palabra sigue siendo igual. Lo que cambian son los momentos, lo que cambian son las circunstancias, lo que cambian son las personas, lo que cambia somos nosotros. Pero su palabra sigue vigente. Pero su palabra es viva y eficaz y se adapta. Se adapta, no es que nosotros tenemos que adaptarlo a nuestra conveniencia, no. Sino que la palabra se hace viva y eficaz a los momentos y a las situaciones que nosotros vivimos. Por eso le pido a Dios que abra tu entendimiento. Amén. Jesús abrió el entendimiento de sus discípulos. De la misma forma te pido, Señor, que abras nuestro entendimiento en este tiempo. Amén. Si estás dispuesto a que esta oración realmente se produzca en tu vida, prepárate porque Dios va a abrir tu mente, tu cabeza, para que puedas comprender de otra forma a Dios. Dios sigue siendo el mismo. Lo que nosotros dejamos, o lo que nos pasa a nosotros cuando dejamos que nuestro entendimiento se abra, empezarlo a conocerlo a Dios cada vez más. ¿Y Dios era así? Sí. Lo que pasa es que nosotros no comprendíamos. Lo que pasa es que nosotros no conocíamos. Y yo sé que en este tiempo, así como le sucedió a los discípulos, te va a suceder a vos. Vas a comprender lo que Dios dice. No te digo que lo vas a entender, porque muchas veces no lo vas a entender, pero lo vas a comprender. Comprender es aceptar y dejar que la palabra de Dios se imponga en mi vida y en mis situaciones, y dejar que Dios haga lo que tenga que hacer. Amén. El cuarto punto dice, ¿qué nos ordena Jesús resucitado? ¿Qué nos ordena Jesús cuando resucita nuestra vida? ¿Qué nos ordena Jesús cuando su palabra, ¿sí? Cuando nuestro entendimiento se abre? ¿Qué nos ordena? En el versículo 47 dice, El arrepentimiento y el perdón de los pecados. y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que nos ordena Jesús? Predicar. Predicar. Dice, y les ordenó. Dice, él le dijo, está escrito, y así fue necesario que el Hijo de Cristo padeciese. Esto es lo que está escrito. ¿Y qué está escrito? Que se predicase, dice. Entonces después vemos en Mateo está la gran comisión diciendo, y los comisionó, les ordenó que vayan y que prediquen. Entonces, una vez que nosotros nos encontramos con Jesús en nuestras vidas, Jesús en nuestra vida tiene que provocar esto, que se predique su palabra. Que se predique ¿qué cosa? ¿Qué se tiene que predicar? El arrepentimiento. Arrepentimiento y perdón de pecados. Eso es lo que conocemos como el mensaje de salvación. El mensaje de salvación. ¿Qué es lo que más está interesado Dios en este tiempo? Que se predique arrepentimiento y perdón de pecados. Mensaje de salvación. Y todo después es por consecuencia de que nosotros predicamos de la forma que Jesús dijo que tengamos que predicar. ¿Qué dice la palabra? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido.
No, entonces ahí nosotros pensamos, ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué es la justicia de Dios? El reino de Dios es el arrepentimiento. Busca primero el arrepentimiento. Nosotros nos hemos arrepentido y entonces se manifestó el reino de Dios en nuestras vidas. ¿Con qué? Con la oportunidad, con la misericordia de Dios. ¿Y su justicia qué es? Perdón de pecado. Entonces, si nosotros vivimos eso y nosotros experimentamos eso, lo mismo tenemos que predicar. Y después dice, y todo lo demás será añadido. Entonces, si vos, si nosotros, si la iglesia en este tiempo toma lo que Jesús ordenó y predicamos arrepentimiento y perdón de pecado, todo lo demás será añadido. ¿Y qué es todo lo demás será añadido? La sanidad, la libertad, la prosperidad, la restauración, todo lo que te imaginas está añadido aquí al mensaje de salvación. No podemos recibir, sí, el otro día lo expliqué, podemos ser sanos y demás, pero no nos arrepentimos. Pero Dios no quiere eso en este tiempo. En este tiempo Dios quiere que se predique arrepentimiento y perdón de pecados. Y todo lo demás será añadido. Y todo lo demás, ¿sí? Como dice la palabra, y las señales seguirán a los que creen. ¿Sí? Los prodigios, las maravillas, los milagros. Todo eso va a suceder cuando nosotros hacemos lo que Jesús ordenó que hagamos. Jesús le ordenó a sus discípulos, hagan esto. Está escrito así. Dios lo estipuló así. Dios dijo, es necesario que el Hijo del Hombre, que el Hijo de Dios venga a la tierra, nazca, crezca, predicase, anunciare, pero que vaya a la cruz del Calvario, que muera, pero que resucite. Y una vez que esté resucitado, que comisione a sus discípulos a predicar lo mismo que él vino a anunciar. ¿El Evangelio qué es? Las buenas nuevas, las buenas noticias. ¿Qué decía Juan? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse, busquen el reino de los cielos. Y eso es lo que tenemos que predicar. Y eso es lo que tenemos que buscar, que la gente pueda encontrarse con el Dios de salvación. Y todo lo demás les será añadido. En estos días he predicado, hemos hablado mucho de la sanidad, de los milagros, de la fe, pero nunca me olvido de lo principal, el mensaje de salvación. Y a veces pensamos que el mensaje de salvación solamente son para los incrédulos, son para los inconversos, son para aquellos que se han apartado. El mensaje de salvación también es para vos. El mensaje de salvación también es para mí. Arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Arrepentimiento y perdón son iguales? Porque perdón para mí no. Si no perdonás y no sabes perdonar, no vas a conocer. Eso lo hemos visto en las otras enseñanzas. Lo que hemos recibido, de eso damos. Recibimos perdón y perdonamos. A ver, el verdadero perdón. No digo que hay gente que afuera que perdona, porque hay, a ver, no nos pongamos los exclusivos que solamente nosotros perdonamos. vengan a pedir perdón, vos tenés que ser sincero con tu corazón de verdad, porque Dios ve todo. Que vos decís, te perdono, pero a los 2 minutos estás hablando de la misma persona. Sí, pero acá está hablando de otro perdón. Está hablando de salvación, de perdón de pecados. A ver, la falta de perdón te cierra la puerta al cielo. Aunque prediques, No importa. aunque cantes, aunque seas el mejor orador en la palabra, si no te arrepentís, de esa clase de perdón de pecados hablamos. Entonces, el perdón de pecados, nosotros como iglesia, a la gente le tenemos que enseñar. Primero tenemos que vivirlo nosotros. Y después tenemos que enseñarle a nuestra gente a que todos los días es tiempo de arrepentimiento. Yo el otro día decía esto, ¿no? Y siempre es un tema difícil y se debate, se discute. ¿La salvación se pierde? Sí, pero yo estoy seguro de mi salvación. Esa es la diferencia. Yo sé que la salvación se pierde, pero si es bueno, entonces yo te puedo enseñar así. La salvación se pierde. Y hacerte tener miedo de perder la salvación. Pero no es así. Yo te tengo que enseñar el arrepentimiento y el perdón de pecado, pero no me tengo que olvidar de todos los beneficios que Él dijo que nos iban a añadir.
Entonces, cuando vos conoces a Él, cuando vos lo conoces y la palabra de Dios se revela a tu vida, entonces yo no te tengo que amenazar, yo no tengo que amenazar a la gente. Es verdad, si no te arrepentís, ¿qué decía Juan? Sí, así es. A ver, está bien, era en un momento un tiempo porque la verdad te venía atrás de Él, pero después Dios nos dio a nosotros las herramientas y la capacidad de anunciar su camino de otra forma. Si no, yo te puedo hacer tener miedo, de arrepentirte. Si no te arrepentís hoy, te vas al infierno. ¿Es verdad? Sí. Pero te puedo enseñar de otra forma. Te puedo enseñar a conocer a Dios. Entonces, cuando vos conoces a Dios, cuando la palabra de Dios se te revela a tu vida, no te dan ganas de alejarte de Él. Que es diferente. Una cosa es servir con amor y otra cosa es servir por miedo a ser castigado. Hay una parábola, dice el padre, le ordena a uno y va protestando y protesta, pero después vuelve y va y lo hace. El otro dice, sí, padre amoroso, sí, papá, yo lo haré. Se va y no hace nada. Cuando el hijo pródigo, otra vez vuelve el hijo pródigo. El hijo pródigo, ¿por qué volvió? Porque sabía que su padre lo amaba. El otro, el que nunca se fue, el que siempre estuvo en casa, nunca se dio cuenta, comprendió que su papá lo amaba. ¿Te das cuenta? Los dos estaban en la casa, sí. Uno por obligación y otro se fue porque se equivocó, pero volvió en sí. ¿Y qué encontró? ¿Qué recordó? El amor del Padre. Entonces, eso sí, nosotros tenemos que anunciar el Evangelio. Es verdad, arrepentimiento y perdón de pecado. ¿Te equivocaste? Busca a Dios. Busca a Dios. ¿Cuántos creen que Dios te perdona? Ujú. La condición es arrepentirse. Según ahí por lo mismo, según como Dios conoce los corazones. A ver. Los corazones, porque alguno habla, como viste. Hay que transmitirlo para Dios, transmitirlo. Dios está acá arriba de nosotros, acá mirándonos todo el día. Está en nosotros, podemos, como dijiste, podemos tocar la viga, podemos hacer cualquier cosa en la calle, pero Dios lo ve. Claro, no está en la iglesia. Dios Siendo lo ve. una persona. Yo estoy muy seguro de. Vuelvo a repetir algo que. Nada, la iglesia afuera, porque Afuera. ahí se lo ejemplo. Cuando vos tenés verdadero arrepentimiento, el arrepentimiento es que es cambio de actitud. Esto. Fruto de arrepentimiento, volvemos a esto. Entonces lo hacemos por amor a Él, no porque estamos amenazados de muerte. Por amor a Dios. Si no lo conociste, te encontraste, Él dijo, era necesario esto, pero mira, resucité, te viene a dar vida. Entonces vos por amor te arrepentís siendo el mayor ejemplo que encontramos de arrepentirse y de amor sucedió días después de esto. ¿Saben con quién? No. Jesús está en la historia, pero ¿con quién? Con Pedro. Con Pedro. Pedro lo negó y vino Jesús y le dijo, Pedro, ¿me amas? ¿Cuántas veces le preguntó? Jesús. ¿Cuántas veces lo negó Jesús a Pedro? No, Jesús nunca. Pedro a Jesús. 3. 3. Entonces, 3 veces Jesús le preguntó lo mismo. Y le preguntó, ¿me amas? Y ahí después Pedro dice, ¿tú conoces? Sí, yo sé que me amas. Entonces lo comisiona, además. Entonces, a ver, ¿te arrepentiste de eso? Sí. ¿Me amás? Sí. Bueno, ahora ve y cuidame. Entonces lo comisionó a hacer algo. ¿Por qué? ¿Por castigo? ¿Porque me negaste? Ahora vas a tener que servir a la iglesia. No es un castigo servir a Dios. Lo servimos por amor. Cuando nosotros lo tomamos como obligación, como castigo, es porque no nos hemos encontrado con Él. Bueno, antes era muy así, ¿no? Porque Sí. un nene se portaba mal y era como una hora sin orar. ¿Ahora? Ahora te vas a orar. Claro. Y la oración no tiene que ser un castigo, tiene que ser un deleite. El encontrarme con Dios es un deleite. Entonces lo pusimos al Dios castigador sobre el Dios de amor. Dios es amor y Dios es fuego consumidor.
Y muchas veces nos han inculcado tanto el Dios consumidor, la ira y el fuego de Dios, que es verdad, pero no es para este tiempo. ¿Sabes que no es para este tiempo ese fuego y la ira de Dios? ¿Cuánto creen que es para este tiempo? No. Si fuese así, ninguno de nosotros creemos acá. Estamos en el tiempo de la gracia. Estamos en el tiempo de la gracia, de la misericordia, del amor de Dios. No quedamos. No quedamos ninguno. Entonces, nuestra búsqueda de Dios tiene que ser por amor, siendo, perdón, voy a poner algo que hace la Iglesia Católica y la penitencia, 10 Ave María, 4 Padre Nuestro, esto y lo otro. Tendría que ser un deleite y hacerlo. ¿Entendés? Y la iglesia evangélica también lo hacía, entonces ahí de rodillas, ahí tire maíz, ahí en la rodilla y arrodíllese, y todo el culto de rodillas. ¿Ustedes pensaban que no pasaba? Sí, que pasaba. ¿O que no sigue pasando esto en la iglesia? Tal vez es otro el maíz ahora. Sí, el fondo. ¿Y dónde está el arrepentimiento y el perdón de pecado entonces? ¿Qué dijo Jesús? Le ordenó: prediquen arrepentimiento y perdón de pecado. ¿Cómo vos te vas a arrepentir si no te encontrás con aquel que te das a conocer, con aquel que te puede perdonar? Arrepentite, porque si no, antes cuando éramos más chicos, o ustedes tal vez los más grandes, cortate ahí, porque si no cuando venga tu papá, sabe lo que te va a pasar. Y yo, chico, tu papá, vos ya tenías miedo. Para mí no me pasaba, pero para ellos entonces te amenazaban. La iglesia, la madre, a ella pongo a la iglesia, ¿no?, como mujer, o Fernanda, ponerle que sea en este caso, o Marta, Mateo, ¿no?, y nos amenazaban. Entonces lo presentábamos al padre como el castigador. Entonces lo mismo hacía la iglesia con sus hijos, diciendo: ahora Dios te va a castigar. Yo cuando era chiquito murió la abuela Jacinta. Y pregunté, y una de mis primas más grandes me dijo: se murió porque se portó mal. ¿No era mejor eso? Andaría todo derechito. No. ¿No? Ahora te digo por qué. Entonces, ¿cómo que se portó mal? Sí, se portó mal y Dios la castigó y se murió. Y yo pensé que era así. Que no. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Entonces vos por miedo, entonces cada vez que decía: tenés que ir a la iglesia, y te ibas a la iglesia porque no sea cosa que Dios me castigue y me muera. Entonces vos lo hacías por miedo, no porque realmente querías conocerlo a Dios. Entonces, querés encontrarte con Dios, ¿y cuál era tu Dios revelado? Dios con el látigo. El que te iba a castigar. Ya vas a ver cuando te encuentres. ¿Qué te vas a querer encontrar con ese Dios? Yo tenía yo antes era líder, ¿no? Sí. Y tenía por ahí, qué sé yo, no venías al ayuno disciplinado, no sé, 3 meses, ¿no? Era así. Y siempre venía al encuentro del pastor y me decía: Gisela, cuando hay un fruto de arrepentimiento, listo, levantale la disciplina. Porque ahí es donde Dios actúa en el amor y la misericordia. No seas tan legalista, sino sé más misericordiosa. Y Dios me hablaba a través de ello, me decía: conocés cómo la persona actúa diferente, tenés ese discernimiento, tenés esa sensibilidad de Dios para darte cuenta cuando la otra persona está cambiando. Ahí es donde vos le tenés que levantar la disciplina. No digas 3 meses, sino dale esa oportunidad para que él pueda arrepentirse. Dale, levantale ahí, dale ese amor. Que eso sí, esto no es igual, hagan lo que quieran, total, Dios es amor, no. Tiene que haber un orden, tiene que haber un respeto por lo que dice la palabra, pero nunca la ley tiene que estar sobre el espíritu. Total. Nunca. Porque es ahí cuando no se nos abre el entendimiento. Podemos tener mucho conocimiento, entonces podemos aplicar todo lo que dice Levítico, todo lo que dice Número, y ninguno de nosotros, otra vez vuelvo, estaríamos acá. ¿Por qué? Porque la ley, ¿qué dice? La ley mata. ¿Alguien mintió? Porque ninguno está capacitado para cumplirla completamente. Diciendo: no codiciarás. Me acordé de el auto de tú. Cualquier cosa. Ya estaba diciendo: ya está, listo, condenado a muerte. Era así.
Siempre me pregunté esto. Los que encontraron a la mujer adúltera con ese, ¿qué estaban haciendo? ¿Cómo sabían que esa era la adúltera? Ah, pues también estuviste por ahí. Pero como no te encontraron en esa oportunidad, a parar. Entonces, tenemos que comprender esto. Cuando nos encontramos con Él, nos encontramos con su amor. Dios es amor. Y Él nos ordenó esto, Él nos habla de esta forma, y Él nos ordena esto. Prediquen el arrepentimiento y el perdón de pecados. Dice, en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces ahí viene la promesa, Dios, Gabriela, así te dice Dios. Irás y predicarás a todas las naciones. Países te esperan. ¿No? Y ya está el profeta Daniel ahí. Está bien, por eso es motivador. Empezá en Jerusalén primero y después. Eso es motivador. Yo creo en todo lo grande que Dios tiene, pero si vos no comenzás en Jerusalén, si vos no comenzás en tu vida. Eso sí, pero Dios es motivador. Yo no te puedo decir, no vas a llegar. No, eso es fe. Eso es fe. Sí, Pero es motivador. Dios no te motiva. Y bueno, pero uno se motiva a Dios. Exactamente. Dios nos anima a traer la palabra. Dios te impulsa. Dios te impulsa. Dios te promete Eso ahí, Dios te va a por medio de su promesa. Dios cumple su promesa. Cuando dice comenzando en Jerusalén, significa comenzando en tu casa. En tu casa, Cuando nosotros somos nosotros, ¿no? cuando después está esa referencia de recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén. Primero empieza en Jerusalén, primero empieza con los tuyos. Primero en Jerusalén, ¿no? Judea, En Judea, Samaria. se va extendiendo. Una vez ahora vamos a llegar a ese punto, pero tiene con esto, es lo que dijo Gabriela, Dios nos impulsa. ¿Qué hace un motivador? Motivador. Es como que te arenga. Dale, dice, vamos que usted puede, vamos, ustedes pueden. Y saben, ¿no? Yo soy un motivador, vengo a dar una charla de motivación a ustedes, ¿no? Ustedes son un equipo de fútbol. Entonces, me contratan a mí para dar una charla y a la media hora el otro equipo también me contrató para dar una charla de motivación. ¿Qué voy a decir a ellos? Lo mismo. Lo mismo. Entonces, y ellos ganaron. Entonces, ¿a qué más motivador? No. El resultado en sí es en ustedes. El motivador te viene a vender. Pero si tenés un buen motivador, va para adelante. Entonces de vos que mirá bien. Pero te viene a motivar y te viene a hacer creer cosas que aún vos no tenés. Y ahí ya vos sacás adentro. Dios no te viene a hacer creer cosas que Dios no te puso. Dios te viene a impulsar. Todos no son Y elegidos. Dios te viene a ordenar a hacer lo que Él dijo que tenés que hacer. Sí, todos no son elegidos. No, pero en eso que dice Juancho, todos estamos para eso. Todos estamos por eso. Claro, ese es el mandamiento. Es el mandamiento. Claro. Sí. Yo creo que los malos ministerios comienzan cuando son motivados por los pensamientos de uno y en vez de los cimientos que son la palabra de lo que Jesús dice, que es predicar el Evangelio, como usted dice, de Jerusalén, de su propia casa. Y muchos piensan que hay que predicarle a las naciones cuando uno mismo, primero, el ministerio de uno comienza en la casa. Por eso es claro este orden de Dios. Sí, me emocioné. Comenzando desde Jerusalén, dice. Van a ir a todas las naciones, pero comienzan en Jerusalén. ¿Por qué dice esto? Está bien lo que dice Juan. O sea, muchas veces nos han. Por el copyright. Yo sé que Dios nos promete cosas grandes. Yo sé que la palabra de Dios es verdad. La palabra, si nosotros a veces tomamos tan literal ciertas cosas que Dios no nos dijo exclusivamente a nosotros. Pero sí podemos aplicarlas a nuestras vidas. Una cosa es cuando Dios viene y te dice algo directo, específico a vos. Otra cosa es cuando vos te tomas promesas de Dios que pueden cumplirse en tu vida. Y conocen el versículo que dice, y te di por profeta a las naciones. ¿No? Y entonces todos
¿Cuántos creen que Dios nos dio como profetas a las naciones? Yo creo que después de Daniel y un par de más. No, hay profetas. No, yo es lo que creo yo. Pero la Biblia habla de todo el tiempo, hay profetas, están los 5 ministerios que habla la Biblia, tienen que estar en este tiempo, la iglesia tiene que estar funcionando con los 5 ministerios. Pero si nosotros tomamos literal ese versículo, entonces todos nosotros tendremos que estar en las naciones, tendremos que estar viajando, y no dice eso la Biblia, no dice eso la palabra, eso es lo que nosotros tenemos, se nos tiene que abrir el entendimiento. Entonces cuando vos no tenés tu entendimiento, no se abrió, entonces te viene alguien y te motiva de esa forma, entonces vos querés y estás esperando ¿qué? Las naciones. Estás esperando lo grande, estás esperando ese llamado grande. Y Dios dice, pero comenzó en Jerusalén. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué es lo que hay una promesa o una retribución? El buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Una palabra que el otro día, hace un tiempo, me recordó el pastor, una palabra que Dios nos había dado. Lo pequeño en tu postrer, tu Primer estado. tu primer estado es pequeño, pero tu postrer estado va a ser grande. Entonces, siempre tiene que empezar por lo pequeño, siempre tiene que empezar por Jerusalén. Y es ahí cuando se nos abre el entendimiento, a no creer en lo grande solamente, porque yo creo en lo grande de Dios, pero para creer en lo grande de Dios y para llegar a lo grande de Dios, primero tengo que empezar con lo pequeño de Dios. Y para eso es imposible arrancar por lo grande, siempre vas a arrancar por lo pequeño, ¿no? Es que Nadie va a poder arrancar por lo grande. No, hay casos, Algunos hay casos. sí, como poner un David, así, que todo no le daba por más porque David empezó. Estaba allá al fondo y dijo, ese es el elegido. David empezó de lo pequeño. Por eso, pero era chiquito. David empezó de lo pequeño porque él estaba pastoreando las iglesias, las ovejas de su padre. No, digo cuando era Samuel. Y eligió, todos le daban este, y no tenía A ver, entendimiento que era el otro. Para que me entiendan, David empezó en lo pequeño. No es que siendo, y Dios lo puso ahí y aparece como, no. Llegó recorrido. No fue rey de la noche a la mañana. Claro, Eso sí lo entiendo. no es Pero ya Salomón era elegido, ya era que elegido. nació siendo príncipe. No, pero ya era elegido. yo creo igual que más que nada se refiere a la vida personal de cada uno. Por ejemplo, yo, Gisela, ejemplo, ¿no? Yo soy profeta, ¿no? Ejemplo. Y si yo no tengo esa capacidad para demostrarlo a mi familia, no demostrarlo, activarlo en mi casa, a mi mamá, mis hermanos, mis hijos, ¿no? De no tener esa autoridad, ¿no? De que en vez de tenerla afuera, de tenerla dentro de mi casa. Soy pastora y no tengo amor por mis hijos, no me encargo de mis hijos, no hago esto con mis hijos, con mi esposo no me encargo. ¿De qué me vale a mí tener una iglesia si yo en mi casa no soy una verdadera pastora? Yo creo que ahí, por Jerusalén, por casa, porque el primer ministerio, hace tiempo hablaba yo, de que el primer ministerio es la casa, de lo pequeño para traernos Dios algo grande. Yo creo que va por ahí más que nada. Por eso es en Jerusalén, vos sos casado, ¿no? También. Sí. Su Jerusalén es usted, es su casa. Ahí empezar. Nosotros, mi primera iglesia, no es la iglesia que tenemos ahora. Mi primera iglesia somos nosotros, mi casa. Mi primera iglesia cuando estaba con ella, era la casa donde vivía con ella. Tal vez no soy el padre, pero sí era el responsable espiritual de la casa. Entonces mi iglesia era esa, mi Jerusalén es esa. Eso es lo que nos dice Dios. Cuando ya nos adelantamos y ya creo que vamos a ir cerrando de esta forma porque es lo que dice, como vienen los puntos. ¿De qué manera lo podemos hacer esto? Recibiendo el poder. Lo que dice Hechos 1:8. Y me seréis testigo de Jerusalén, en Samaria, en Judea, en Samaria. En Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. ¿No? Y nosotros eso tenemos que entenderlo. Hay dos formas de entenderlo, las dos son correctas. Primero en Jerusalén, después en Judea, después en Samaria y después hasta el último de la tierra. No es el orden. Pero también Dios lo hace de forma paralela a ese cumplimiento. ¿Qué significa? Me seréis testigo, tenés que predicar en Jerusalén y en Judea y en Samaria y hasta el último de la tierra, simultáneamente. En tu casa, en la iglesia, en el club, en la facu. Exactamente. En todos lados, ¿no? Entonces, muchas veces hemos querido primero en Jerusalén cuando nos gusta el fútbol. Sí. Primero entonces empezábamos acá un equipo y ascendimos.
y ascendimos y después terminamos jugando el mundial. No, muchas veces lo hemos creído que era así. Y Dios dice, no, es simultáneamente. Vos puedes ser el profeta de las naciones, pero acordate que tenés que ser testigo en Jerusalén. No, tenés que ser el gran misionero a las naciones y ser cualquier cosa en ese caso, cualquier cosa en Jerusalén. Por eso en Jerusalén, y en Judea, y en Samaria, o en tu entorno laboral, con tus compañeros, con tus amigos, con tu familia, con la que más te conoce, con la familia más grande, la familia más grande que son, los que no viven con nosotros. Ese es el Judea nuestro. Jerusalén son los íntimos. Judea son las familias que, el pastor tiene su familia, vos tenés tu familia, usted tiene su familia. No, ese es el Jerusalén de ustedes. El Judea que son los hermanos, sus hermanos. Eso es Samaria. Samaria es nuestro ámbito, nuestra iglesia o nuestro entorno. Esa es la Samaria nuestra. Entonces tenemos que hacer en nuestra casa, con nuestras familias, la otra más grande. En Samaria sería los que ministramos en la iglesia y los que trabajamos en nuestro trabajo. A mí me toca ministrar en la iglesia y trabajar en mi trabajo, ¿no? Entonces tengo que hacer lo mismo en ambas partes, simultáneamente. ¿De qué me sirve solamente ser el gran profeta de las naciones si no lo puedo hacer en Samaria, en Judea y en Jerusalén? Le mandan verdura a cualquiera que es lo que es un profeta. Por eso te digo, hay de todo, pero gracias a Dios que en este tiempo Él quiere abrir nuestro entendimiento para que nosotros podamos predicar de la forma que Él nos dijo que tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que predicar? Arrepentimiento. Arrepentimiento y perdón de pecado. Y el arrepentimiento, perdón, el cambio de actitud. Muy pocas veces me pasa. Y son muy puntuales las veces que me pasa. Y sé por qué me pasa. Porque hay algo que nosotros tenemos que romper y hay algo que se tiene que derribar. Al abrir nuestro entendimiento es lo que hicieron los 4 amigos cuando le trajeron al paralítico a Jesús, a su amigo. ¿Qué hicieron? Rompieron el techo. ¿Qué es romper el techo? Romper nuestra cabeza, romper nuestra mentalidad de lo que creíamos, de lo que nos habían dicho, para comprender lo que Dios quiere decir y hacer en este tiempo. Mientras nosotros no rompamos eso y mientras nosotros no permitamos que el Espíritu venga y abra nuestro entendimiento, no vamos a poder predicar de la forma que Él dijo que tenemos que predicar. No digo que estamos haciendo todo mal, no. Estoy diciendo de que muchas veces nos estamos perdiendo de hacer lo que Él quiere que hagamos. ¿Por qué? Porque no hemos permitido que nuestro entendimiento se abra. Los discípulos lo pudieron entender una vez que se encontraron con Él, cuando Él sopló el Espíritu de Dios sobre ellos. Diciendo, pero ¿cuándo lo van a hacer? ¿Cuándo comenzamos? ¿Cuándo comenzaron ellos? Cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, cuando vino el poder. ¿Qué te promete Dios? Poder. Poder para hacerlo. Que el Espíritu Santo venga sobre tu vida y lo puedas hacer. Porque si Él lo estipuló así, Él te va a capacitar para hacerlo. Si Él nos dijo y Él nos pidió que lo hagamos de esta manera, porque nos va a capacitar para hacerlo. Entonces ahí cuando muchas veces, aún pastor, cuando hemos sido enseñados y muchas veces tenemos esa enseñanza, tenemos ese conocimiento. Tal vez tenga mucha más edad que yo, pero hablando y demás nos conocemos y tenemos casi el mismo tiempo de conocer a Dios. Tal vez a mí me tocó de más chico, a usted más grande, tal vez a usted de más grande. A ella le tocó, tenemos el mismo tiempo de conocer a Dios, ¿no? Ella llegó cuando Dios sanó mi vida, cuando Dios hizo un milagro en mi vida. Entonces tenemos el mismo tiempo en el camino. ¿Cuál es la diferencia? La edad, nada más. Pero el tiempo transcurrido, ¿y saben cuál es la diferencia de las vivencias que cada uno tuvo con Dios? Entonces yo me puedo haber quedado en todo lo que me han enseñado, que me sirvió, que permitió que yo pueda conocerlo. Pero hasta un tiempo, un momento dije, hay algo más, tiene que haber algo más. Entonces ahí permití que Dios rompa con mi estructura, que Dios rompa con mi mente. Y yo digo esto y
ya no soy tan joven, pero tampoco soy tan grande. Y a veces me cuesta verme de que ya no soy tan jovencito de los 20, pero tampoco soy mucho mayor siendo cuando yo era joven. Pero sí, yo sé, estoy seguro que Dios rompió eso hace mucho tiempo en mi vida. Yo el otro día decía, ¿sabes cuando tuve ese encuentro que realmente transformó mi vida a los 19 años? Que antes no tuve encuentro con Dios, sí. Pero ese fue impactante, ¿por qué? Porque se abrió mi entendimiento y a partir de eso traté de comprender y entender más a Dios. No hago todo bien, no soy perfecto, me equivoco, muchas veces la pifio, entonces, pero como he conocido a Dios y trato de predicar arrepentimiento y perdón de pecado, primero lo hago conmigo, primero lo aplico en mi vida. Entonces, a partir de eso, es ahí cuando nuestro entendimiento se tiene que abrir. Por eso sé que en este tiempo Dios te viene a hablar a tu corazón y a tu espíritu para que tu entendimiento se abra. No para conocer más, no para que seamos más saberlo todos, sino que seamos sabios, que es diferente. ¿Sabes lo que es ser sabio? ¿Sabes lo que es la sabiduría? No conocer todo. La sabiduría, ser sabio es conocer la verdad y dejar que la palabra, dejar que su verdad se aplique en mi vida. Ese es el sabio. No es el que más sabe. Salomón estaba lleno de sabiduría. ¿Saben por qué no era el más? Nosotros pensamos que era el más inteligente. Pues le dabas un ejercicio, era mejor que Einstein. No. Dice que era sabio. Sabía decidir. Tenía el consejo de Dios y se movía según el consejo de Dios. Pero hasta que en un momento el error. ¿Qué termina diciendo Salomón? Todo es vanidad en esta vida. Solamente lo que importa es tenerlo a Él, conocerlo a Él. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, ahí nuestra vida empieza a cambiar. Es ahí cuando nosotros podemos predicar de la forma que Él nos dice que tenemos que predicar. Es ahí cuando nosotros podemos transmitir lo que hemos recibido de Él. Termino con esto, Romanos 8:37. Dice, antes de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es el milagro más grande de toda la historia. Jesús resucitó y está vivo, no en una cruz, y Él nos prometió el poder y nos dijo que seríamos más que vencedores. Así pues, ninguna pena momentánea nos puede apartar de Él. Él tiene cuidado de todos nosotros y sabe por qué nos vienen las aflicciones, pero nos dice que confiemos en Él, que Él ha vencido al mundo, pues resucitó de entre los muertos para darnos la salvación, la vida eterna y hacernos más que vencedores, pero vencedores con poder. Esa es la promesa de Dios, eso es lo que Dios quiere en este tiempo. Que seas más que vencedor. No cualquier vencedor, sino un vencedor con poder. Y como siempre digo, y siempre se los voy a retirar, no con poder diciendo, caminando, sino soy poderoso, no. Poder es serlo. Tener la capacidad y tener la valentía de hacerlo. ¿Cuántos quieren realmente abrir o dejar que el Espíritu abra su entendimiento? ¿Está dispuesta a conducirte como Él diga que tengamos que conducir? ¿A romper estructuras en nuestra mente? ¿A romper barreras, argumentos? A mí me enseñaron así, podemos decirlo, pastor. A mí me enseñaron así. Y cuando yo dije, no, me parece que no es así, disciplinado. Y oré. No porque me mandaron a orar, sino porque le pedí a Dios que me revele, que me muestre. Y me falta mucho por conocerlo, pero trato cada día o cada tiempo de tratar de conocerlo más. Y Él se nos sigue revelando, su palabra se sigue revelando en nuestras vidas. El abrir el entendimiento es que lo puedas ver a Él, que tus ojos se vuelvan a abrir. Que lo vuelvas a ver y que lo vuelvas a ver a Dios de otra manera. Y antes, para mí Dios era así,
Pero mirá cómo es. ¿Cuántas veces te pasó eso? ¿Cuántas veces hemos creído que Dios era un Dios malo, castigador y nada que ver? Dios te dio oportunidades. ¿Cuántas oportunidades te dio Dios, Pablo? No, pero vos sabés que a mí nunca se me pasó por la cabeza que Dios era malo. Nunca, jamás. Siempre porque capaz que me mandé cada una que siempre tenía muchas oportunidades, por eso capaz que nunca pasó eso. Dios puso eso de nunca verlo de esa manera, pero ¿sabes por Siempre qué? más que nada agradecido porque siempre me la mandaba, entonces... ¿Sabes por qué hay mucha gente, hay muchas cosas que pasan? Y una de las cosas que, ¿sabes por qué la gente se aparta? ¿Por qué la gente se va de la iglesia? Porque se enoja con Dios. Dios no tiene la culpa. Y Dios no tiene la culpa. A veces inconscientemente, capaz que no conscientemente lo decimos, pero inconscientemente actuamos creyendo que Dios es malo, hasta que nos damos cuenta que Dios verdaderamente es bueno. Dios siempre es bueno en todo tiempo. Mira, Dani, te Yo cuento. pienso, hermano, que Dios es amor y Dios es misericordia. Pero que Dios no es malo. Los malos somos nosotros mismos buscamos nuestra maldad. Porque nosotros nos corrompe nuestro propio pecado. Esa es la verdad. Es ahí cuando el amor y la misericordia de Dios se van apagando en nuestras vidas y vemos lo malo. En mi No caso, hace falta que me lo predique, me diga, Dios es amor, Dios es etc. Ojo, pero Dios dice, Pablo dice, cuidad tu salvación, como dice, con temor y temblor. Entonces nos encontramos que Dios quiere un hombre o una mujer que tenga una sujeción, que busque tener un encuentro para cuidar su salvación. Claro, Si yo hago lo que yo quiero, estoy seguro que no voy a poder ni permanecer. Es así, pero la pregunta que hizo Dani es que si Dios era amor, y yo la respuesta mía era que sí, que Dios es amor, porque la respuesta que vos preguntaste, yo te digo que sí Dios es amor, porque ¿por qué me voy a ir yo de acá, por ejemplo, de la iglesia por culpa del hombre? Dios que tiene que ver, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Por eso yo estoy acá, porque Dios no yo hablo, tiene- a ver, no hablo siempre cuando digo iglesia, no hablo de esta iglesia. Bueno, pero yo sí hablo hablo de la iglesia. Es decir, la gente. Dios fue el que me trajo de vuelta acá, por ejemplo, ¿por qué? Porque yo fui, pensé, oré, me recomí la cabeza, lloré y le dije, perdoname Dios porque vos no tenés la culpa de nada. Entonces es así, porque me doy cuenta que Dios no me ha hecho nada a mí. Claro. Es la lucha que tenemos particularmente cada uno. Pero es la mía, hay muchos- cada uno tiene la suya. Hay mucho más de lo que le echan la culpa a Dios que lo que no le echan la culpa a Dios. Enseguida no, la iglesia esto, y siempre es la iglesia, no es Dios. Pero muchas veces les diciendo, Dios no sanó a tu hija y se murió. Claro, bueno, ahí sí, no sé. Dios por sobre todas las cosas, disculpa, Dios por sobre todas las cosas es orden, los desordenados somos Somos nosotros. con nosotros. Claro. Entonces está ahí, sí, eso es lo que decía el pastor, vuelvo al punto ese. Claro. Si tenemos que estar sujetados y demás, pero eso sí lo cambia. Estos días le decía a alguien diciendo, la doctrina, la forma, está todo escrito en la Biblia. Ah. Pero la diferencia es cómo la inculcamos. Ah. Yo creo que en esto de romper estructuras, como venís hablando, claro, Dios para uno es bueno, perdona, y entonces, como decía Juan, ¿no? Si Dios conmigo es amor, a mí me perdonó un montón de veces, pero caemos en esa de que para el otro sí es un Dios malo y castigador y está el dedo señalador. A vos sí te va a castigar, a vos sí te va a ir mal. No sanó a tu hija, por algo debe ser, Dios te está castigando. Por eso te digo, cada caso es particular y puntual, pero el tema es cómo nosotros inculcamos, cómo nosotros nos enseñamos a estar sujetos a Dios. Y sí tenemos que estar sujetos. Que vos pones un ejemplo y a veces lo tomamos muy literal y tenemos que entender. Por eso en este tiempo vamos a conocer más de lo que Dios dice. Dice, la mujer esté sujeta a su marido porque él es la cabeza de su hogar, así como la iglesia está sujeta a su Señor. Y estar sujeta no es estar sometida. Estar sujeta es corresponderle en amor. Eso es estar sujeta. Ella está sujeta a mí porque soy la autoridad. No. Dios me puso como autoridad. Pero estamos sujetos cada uno de nosotros ¿por qué? Por amor. Por ahí un vínculo de amor. Lo mismo tiene que pasar con él. El otro día dije, cuando Jesús entró al templo y estaba todo desordenado, ¿qué hizo? ¿Entró de forma violenta? Sí está eso. Pero Dios te muestra, pero Dios nos castigó a todos.
O Dios no lo hizo con todo, lo hizo con los que realmente estaban haciendo negocios en su casa. La diferencia siempre va a ser esto, de cómo nosotros predicamos el amor de Dios. Si predicamos el amor de Dios, si realmente impartimos el amor de Dios. ¿Y cómo es el amor? Porque si nosotros decimos que todo Dios, pero si no hay amor, es lo más difícil que yo hablo por mí para no decir por lo hermano, ¿viste? Pero digo por mí. Entonces, si no hay amor, puedo venir 800 millones de veces de iglesia, de niño y todo, pero si uno no tenía amor, no conocía a Dios. Entonces no digo que conocía a Dios, ¿por qué no lo conociste a Dios? Porque Dios, si no hay amor, no conociste a Dios nunca, le hablé con la boca nomás. Cuando hablamos del amor, le dije, lo dice la Biblia, recordé lo que dice la Biblia, el que no ama no conocerá a Dios porque Dios es amor. Y de ahí, después que me quedé, siempre hago 4-7, 4-8. Listo. Después de ahí sí, después de ahí, bueno, ¿no? Después de ahí hay ciertas normas, ordenanzas como ciertos requisitos que se tienen que cumplir y demás, sí, pero siempre con esto y con la premisa, ¿está bien dicho? De obedecer por amor. El amor debe ser algo que Dios quiere hablar a esta iglesia y no sé si la iglesia me escucha o qué, pero el domingo pasado compartieron sobre el amor y el anterior domingo también la persona que trajo la palabra también hizo un fragmento hablando del amor. Es algo que creo, te diría que es lo principal, o sea, está escrito ahí, pero... Predicarse, arrepentimiento y perdón de pecado. ¿Por qué se tiene predicado? Por el amor de Dios. Y pero es más fácil de... Yo te doy un ejemplo. Predicar otra cosa. Vengo, me pasó algo con ella, con él, ¿no? Pero yo vengo y te perdono para siempre, porque Dios tengo que ser para siempre, lo que dice te perdono para siempre, para siempre, para siempre. Entonces cuando estamos cantando, yo vengo y cantamos con alegría y con gozo, pero no me doy cuenta que estoy sacando el cuerpo, que no de vos, porque ¿dónde está el perdón? ¿Dónde está el amor? Ahí estamos. El amor no nos hace perfectos, el amor de Dios es perfecto. El amor de Dios hace que nosotros podamos pulir diferencias y dejar que Dios nos siga hablando, pero si... ¿Sabes cuándo se empieza a fluir el amor de Dios? Cuando se abre nuestro entendimiento, porque el amor de Dios no es un sentimiento. Mirá, el amor de Dios no baja acá y sos un osito cariñoso. Pero ¿viste la parábola del águila? La parábola del águila. Déjame terminar con esto. Que pone los mismos hermanos de la iglesia, tienen que ser una buena águila. Digo, ¿sabes para qué? Para que cuando el águila que se debilita y queda en el pantano, en vez de arruinar, de dejarla deprimida, nosotros tenemos que darle de comer con ánimo a la que está empantanada para que pueda volar de vuelta. Por eso digo, el amor de Dios no es una emoción y un sentimiento. El amor de Dios es revelado en nuestro corazón a través de la palabra. Por eso digo, vengo y digo, ay, ¿cómo te amo? Te amo. Y si no, después no amamos la palabra, no amamos lo que Dios dice, no se nos abrió el entendimiento y simplemente... No, para ahí te amo, pero... Y la persona que lo recibió queda dañada porque confió que perdonaba. Sí, pero perdón, el amor de Dios se revela a través de la palabra. Arrepentimiento y perdón de pecado. Todos necesitamos arrepentirnos, todos necesitamos ser perdonados por Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Todo está, cuando hablamos de los dones, decía, si no tenés amor, no hay nada. Puedo ser, te amo, siendo, y cuando te acordás puse el ejemplo en el que dice la Biblia de aquel que dijo, encontrará Jesús, Dios, fe en la tierra como la de este hombre, y esa fe decía, el amor, lo que Dios dice, lo encontrará. Porque dice que lo que va a perseverar hasta el fin es el amor y la fe. Ahora, si no tenemos, digamos, un poco de amor, es imposible que perseveremos. No hay posibilidad. Tiene que estar el amor, o la búsqueda, el interés de lograr el amor de Dios. Dice, ¿no? Y no lo voy a lograr porque lo quiero el amor nada más. Tengo que sumergirme o someterme, sujetarme a Dios para que Dios haga resplandecer su amor. Y todo va por un compromiso. Sí, es siempre, pero siempre el pacto es por amor. ¿Ah? Siempre, de las tres cosas, la fe, la esperanza y el amor, ¿cuál es la que prevalece? Para mí, Amor. No, la dice la Biblia. No es que me gusta más a mí, no, lo dice la Biblia. Y tengo que decirles algo que se me está aclarando la voz. Y creo que hace un tiempo creo que se lo había compartido o por algo lo había dicho. Una de las cosas
creo que lo prediqué a nosotros. Hoy cuando lo prediqué cuando fueron $20. Siendo una de las cosas que Dios le dijo a la iglesia, que no me acuerdo el día, no por ellos. Una de las cosas que Dios le llamaba la atención a la iglesia, siendo en todo estás bien, pero una sola cosa. ¿Cuál es la cosa? Has dejado tu primer amor. Y ese amor no era, ¿cómo servía yo? ¿Cómo era? No. El primer amor es el amor a Dios, el compromiso a Dios. Es enseñarles, inculcarle a la gente, a nuestra gente, el amor de Dios. No dice que nunca había conocido, si dice has perdido tu primer amor porque una vez lo tuviste. Y si Dios está hablando así y esta palabra y termina diciéndonos encontrarnos con Él, Él nos encontró a nosotros porque nos amó. Siempre voy a poner el ejemplo de Saulo. Jesús amaba tanto al que perseguía a la iglesia. Jesús amaba tanto a aquel que fue testigo, el autor intelectual de la primera muerte, del primer prócer, del primer mártir de nuestra fe, que fue Esteban. Fue apedreado por consentimiento y porque Saulo aprobó su ejecución. Dios amaba tanto a Saulo que se encontró con él. Fue tan grande el amor de Dios que puso en el corazón de los apóstoles, de los hermanos en ese tiempo. ¿Y cómo fue demostrado? Recibiéndolo a Saulo. Entonces, yo les dije, así como se les abrió el entendimiento a ellos, yo le pedí a Dios, le pido a Dios que se nos abra nuestro entendimiento aún en este tiempo. No solamente para hacer las grandes obras que hicieron esos hombres, sino para que podamos también hacer lo que ellos hicieron. Amor. Si no tenemos amor, si no hay amor en nuestras vidas, y si no servimos a Dios por amor, no hemos conocido a Dios. Hablar de Jesús nos va a confrontar muchas cosas. Prepárate, por eso termino esta charla pidiéndole a Dios que siga abriendo nuestro entendimiento, que se rompa. En el buen sentido, te permite esto, que te enojes, que por un momento me odies. ¿Por qué? Porque si te pasa eso, es porque Dios está rompiendo cosas en tu vida. Si no te pasa eso, si no nos pasa eso, simplemente estamos escuchando y simplemente estamos llenándonos de conocimiento. Yo cuando hablo de esto y yo cuando preparo esto y demás, hay cosas que Dios me sigue rompiendo. Y en la semana me pasan cosas y hay días que me suceden cosas y hay momentos que termino de la unción y viene alguien, me comenta algo, me dice algo y enseguida la ira y el fuego consumidor de Dios quiere tomar venganza. Me pasa como un bebé. Y enseguida diciendo, Señor, rompe esto en mi vida. No, hace un poco la situación, no haga nada, sí, no voy a hacer nada, pero me lleno de bronca también. Claro, y no es porque no conoces a Dios, sino porque lo estás conociendo. Pero lo estoy conociendo. Lo puedo decir, yo conozco más a Dios que usted. No, yo lo sigo conociendo. Conozcamos junto a Dios. Y cosas que ya he conocido de Dios te las quiero compartir para que te puedas encontrar con Él. El jueves seguiremos con este tema. Si Dios no se enoja, si Dios no es malo. Yo no venga, pero digo yo, hermano Dani, pero Dios es vengativo, ¿eh? Si yo le hago algo malo a usted, Dios me va a...
Dice, la Biblia dice. Dice, ¿Es vengativo o es justo? no es justo. Ah. Es justo. Uno lo puede interpretar como venganza, pero en realidad es justo. No, Sí, a ver, porque muchas veces en la palabra se habla de la venganza del a ver, Señor. la venganza del sí. Señor. Muy bueno. ¿Sabés cuál es la venganza del Señor? Es lo que, a ver, vos hiciste algo y vas a cosechar lo que hiciste. Entonces, ¿y qué pasa si, hagamos este ejemplo, ¿no? El pastor hace algo de más, entonces Dios se va a vengar. ¿Pero qué pasa si se arrepiente? Entonces, Actúa la justicia. Pero si no actúa me la arrepiento, justicia. Si no se arrepienta, ahí está la justicia de Dios. ¿y qué daría testimonio que me arrepentí? Caminar. Mi acto, mi conducta, mi testimonio. El cambio de Porque actitud. dice Jerusalén, Judea, Samaria, pero serás testigo, dice. Claro. El más allá de la prédica, Dios lo que quiere es que mi conducta sea testigo. El ¿Cómo testigo me es conduzco? es el ejemplo. Ah, Es el ejemplo, mi conducta es el ejemplo. claro. Yo puedo ser. Pero el ejemplo que tiene es echarlo, porque todo el mundo te puede decir, vos, y lo que están al lado tuyo no te ven nada nunca, bueno. ¿Sabes? Siempre te ven todo lo malo que está más cerca de ti. Ya, Entonces, comparten. vos te esforzás, haces todo lo que podés y